Amén. Bueno, amigos, entonces, eh, vamos a comenzar el mensaje de hoy. Y habíamos estado comenzando una serie donde me pongo para que quede más claro. Yo creo que por ahí. Una serie la semana pasada sobre los salmos y salmos que hablan sobre la realeza del Señor, salmos que exaltan al Señor porque Él es rey, porque Él es juez, porque Él viene a juzgar a la tierra, porque Él trae su gobierno sobre todas las cosas. Comenzamos la semana pasada con el Salmo 67. Seguimos esta semana con el Salmo 96. La próxima semana vamos a estar viendo el Salmo 98, un salmo muy similar, con muchas características similares al salmo que vamos a ver hoy. Así que piensen que el mensaje de hoy como una primera patita o tal vez algo en dos movimientos. Y este es el primero de dos. Y luego vamos a terminar el mes viendo el Salmo 99, salmos que nos van a ayudar a pensar en la misión que tenemos como iglesia, a pensar en las misiones de manera general, a cómo nosotros debemos evangelizar, llevar el mensaje de Cristo y también cómo ayudar para que en otros lados donde, como hemos estado orando, es más difícil escuchar del mensaje de Cristo, también pueda ser anunciado su nombre. Y hoy día vamos a ver el Salmo 96. Así que vamos a comenzar, a ver, con una pregunta. Una pregunta. ¿Cuánto te gusta cantar? ¿Eres de los que canta, de los que les gusta cantar? ¿O eres más bien alguien que, no sé, dice, no, pucha, mi voz no es tan bonita, no me gusta cantar? Pero tal vez tú cantas la ducha, o tal vez cantas cuando estás solo, o tal vez si tienes auto y vas manejando solo, también te pones a cantar ahí. Tal vez nos encanta cantar, o tal vez no. Pero ¿qué es la música? ¿Qué representa? Nosotros vibramos con la música. ¿A qué le cantamos? Le cantamos muchas veces al amor. Es como típico de festival de música, no sé, por el festival de Viña, algo así, dicen, este hombre le canta al amor, una cosa así. Que al amor siempre se le ha cantado en muchas culturas, en muchos tiempos. Se le canta a un amor frustrado, a un amor que te está apasionando en ese momento. O se puede cantar al deporte. Hay himnos de grandes clubes gloriosos como Colo-Colo o como otros. O se le puede cantar también a la vida o a la patria. Hay muchos himnos patrios, ¿cierto? Y canciones que hablan sobre la grandeza de un lugar, un país, etc. ¿Y por qué todo esto? Porque cantamos aquellas cosas que nos inspiran. Cantamos aquellas cosas que nos inspiran. Y cuando cantamos, transmitimos un mensaje, algo que debe ser declarado, anunciado o conocido por los demás. Algo que merece ser anunciado. Y como este salmo lo dice, vamos a ver que todos están llamados a cantar para dar gloria al Señor. Dar gloria al Señor. Porque el mensaje del Señor, digamos, es una canción que merece ser cantada, que merece ser escuchada, que merece ser disfrutada. Y el coro de todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios está llamado a cantar fuertemente canciones para su gloria, para que todo el mundo las escuche. Así que este salmo es una invitación a cantar. Y yo lo diría así, es una invitación a cantar, lo que vamos a ver en los primeros 3 versos del salmo, es también una invitación a cantar la grandeza del Señor, que vemos en los versículos 4 al 6. ¿Por qué razón? Porque Él debe ser adorado, como aparece en los versos 7 al 9, ya que Él es el Rey y juez que viene, versículos 10 al 13. Entonces, este salmo es una invitación a adorar la grandeza del Señor, porque Él debe ser adorado, ya que es el Rey y juez que viene a reinar y a juzgar. Así podríamos resumir el mensaje tan bonito de estos 13 versos del Salmo 96. 96. Y me encantaría que ustedes
pudieran ver la presentación y tener ahí los versículos como siempre estamos compartiendo, pero hoy día no podemos. Así que, sin duda, necesitan tener sus Biblias abiertas para poder ver el Salmo, para acompañar. Así que abran el Salmo 96 en sus Biblias, el Salmo 96, y vamos a estar viendo entonces primeramente los versos 1 al 3. Los voy a leer en Reina Valera actualizada, versión 2015, para que lo tengan ahí presente. Y dice así: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien de día en día su salvación. Cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Y yo les decía que estos primeros 3 versos nos hacen una invitación a adorar, una invitación a adorar. Y eso lo vemos en una repetición genial que hay de la palabra cantar. Está como una ordenanza, canten. O en la Reina Valera del 60, más tradicional, diría cantad, cantad al Señor. Y esto aparece 3 veces. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendigan su nombre. Así que el llamado es a cantar al Señor. Es una ordenanza que el salmista está diciendo. Probablemente, no aparece el título ahí, pero probablemente este haya sido un salmo de David, por su naturaleza de ser un salmo de realeza, un salmo que habla sobre la realeza de Dios, y eso siempre destaca que Él es rey y que Él es juez, pero también por algunas cosas que le voy a decir al final de este mensaje. Y el salmista nos está diciendo que debemos cantar al Señor. Está diciendo que toda la tierra lo cante y que bendiga su nombre. Cuando pensamos en bendecir el nombre de Dios, no es como normalmente entre nosotros decimos, oye, Dios te bendiga. Es como, Dios te dé algo que tú necesitas profundamente, ya sea que sea paz, sea algo material, o sea un entendimiento nuevo de su perfecta voluntad, pero que el Señor te otorgue algo. A Dios no se le puede dar nada, nada, Él no necesita nada, Él es el creador de todo, todo le pertenece. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros bendecimos a Él o más adelante, cuando damos a Él o tributamos a Él? Bueno, reconocemos su grandeza y lo adoramos. Bendecir su nombre es decir que su nombre es excelso y que merece todo reconocimiento, ya sea por el hecho de ser creador, como vamos a ver un poco más adelante, o porque Él cuida y protege toda la creación, o porque también Él, en Cristo Jesús, nos ha redimido. Pero a Él se llama a todo el mundo a que entonen un cántico nuevo, un cántico nuevo. Y eso, seguramente, si tú llevas algún tiempo participando en alguna iglesia, te va a sonar a una canción de adoración por ahí. Canta un cántico nuevo. Es algo bonito. Cuando uno canta una canción nueva, uno está cantando algo que o es completamente nuevo, o es una renovación de algo que ya hemos recibido, una nueva perspectiva de algo que habíamos dejado de percibir o que ya no meditábamos en ello. Y aquí se nos dice cántico nuevo. Canten al Señor un cántico nuevo. Y no es primera vez. Hay muchas partes en la Biblia donde se nos menciona que debemos cantar un cántico nuevo. Varias veces en Salmos y también en otras partes de las Escrituras. Y, por ejemplo, se nos dice en el Salmo 96, pero también en el Salmo 40, nos dice también lo mismo Isaías 42. Cantad un cántico nuevo al Señor. Porque cuando cantamos un cántico nuevo al Señor, estamos hablando de cantar algo referente a su acción, algo o una acción nueva de Dios. Moisés cantaba un cántico nuevo al ver que Dios había sacado de Egipto a Israel. Le cantaba un cántico nuevo a Dios. Movía al pueblo a adorarlo con este nuevo cántico, un cántico que
hablaba de la grandeza de la obra de la liberación que Dios hizo con mano poderosa sobre el faraón para liberar a su pueblo. Y eso es una nueva obra de Dios que merece adoración. Entonces, desde ahí en adelante, en la Biblia, cantar un cántico nuevo nos habla de una esperanza de ver la obra de Dios actuando nuevamente en medio de su pueblo. Y es la invitación que el salmista hace. Canten un cántico nuevo. Canten acerca de la salvación. El versículo 2 nos dice justamente eso. Canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien de día en día su salvación. ¿Y qué podría ser para un judío de, no sé, del tiempo del primer templo o incluso posterior al exilio, la salvación del Señor? En un sentido es un recordatorio de lo que Dios ya hizo, y en otro sentido es un recordatorio de lo que Dios hace y hará por su pueblo. Dios cuidando de su pueblo, Dios dando seguridad de que su gobierno está sobre su nación, sobre su pueblo escogido. Ese día de la salvación, para un judío es recordar que Dios fielmente será fiel a su pacto. Y luego el versículo 3 nos dice, cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Y aquí, en la colita del versículo 2 y en el versículo 3, se nos dice dos cosas que ya no son, tal vez, hacia adentro, sino que es hacia afuera del pueblo. Uno podría cantar sobre las grandezas del Señor entre cuatro paredes. Cantar al Señor un cántico nuevo. Cantar al Señor toda la tierra, sí. Pero tú y yo podríamos alabar al Señor, reconocerlo, agradecerle, cantando, declarando su grandeza, entre cuatro paredes. En una reunión de la iglesia, bueno, ahora ya no nos podemos juntar, pero, por ejemplo, en el lugar de tu casa donde estás ahora. Pero lo que nos dice el versículo 2b y el versículo 3 tiene que ver con algo hacia afuera. Anunciar o contar entre las naciones, es claramente podríamos traducirlo por predicar, por predicar. Predica el día de la salvación, anuncia entre las naciones, predica entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Estas dos palabras, estas dos ordenanzas también del salmista, no están tan claras en nuestra versión. ¿Saben qué? En el original tenía mucho más potencia, porque nosotros leemos todos los verbos que hay acá, que son imperativos, cantar, anunciar, contar, y nos parecen iguales. Pero las tres repeticiones de cantar son eso, canten. Pero anunciar y contar entre las naciones, aquí, en el original, nos hablan de una acción hecha con potencia, con fuerza, con ímpetu. Entonces, no simplemente anunciar, no simplemente anunciar, es anunciar con mucha ímpetu aquel día glorioso de la salvación. Contar entre las naciones con fuerza, entre todos los pueblos sus maravillas. Y es bien tremendo porque hay una relación. La adoración del pueblo de Dios, el llamar, conclamar a todas las personas a adorar el nombre de Dios, disculpen, los mueve a anunciar profundamente, con poder, con fuerza, con ímpetu, la grandeza de la salvación del Señor. Vean que hay una relación entre el día de su salvación y entre todos los pueblos sus maravillas. Maravillas aquí nos está hablando de Dios actuando con poder, con Dios en una acción divina que de alguna manera no era esperada. Ese es el concepto de maravillas que nosotros tenemos acá. Es una acción que es sorprendente por parte de Dios. Y pucha, tomamos el Antiguo Testamento y vemos cientos de esos ejemplos de Dios actuando, haciendo sus maravillas, sus señales tremendas de su acción para rescate y cuidado de su pueblo. Israel sabía de eso, lo tenía súper claro, de que Dios hace sus maravillas, y esas maravillas no eran para ser solo disfrutadas por el pueblo, sino que era para que salieran a anunciarlas. El llamado de Israel
era hacer luz a las naciones. Entonces, esto nos hace que nosotros pensemos también cómo la iglesia es realmente el pueblo de Dios, una fusión perfecta hecha en Cristo Jesús, nuestra paz, como dice Efesios 2:14, entre judíos y gentiles. La iglesia tiene este llamado, primeramente a cantar las grandezas del Señor, pero también a anunciar y contar entre las naciones el día de la salvación y la gloria de Dios con fuerza, con fuerza. Y esto es tan coherente con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Él venció en la cruz del Calvario, resucitó y todo poder se le había dado, que llama a la iglesia a una misión que tenía que hacer. Una comisión, como muchas veces decimos, ir y anunciar y hacer, ¿cómo se llama?, ser testigos del Señor entre todas las naciones, llamándolos a ser discípulos. Y esto nos tiene que poner nuestro foco entonces en misiones, en evangelismo, en nuestro testimonio, en cómo es que nosotros estamos andando de esa manera. Estamos cantando nosotros una canción sobre Dios tan gloriosa que merece ser anunciada por los demás, o nuestra canción al respecto de Dios es una canción triste, es una canción que es fome, o es una canción que no vale la pena ser anunciada. Si nosotros vemos la canción del salmista, es una canción que merece ser escuchada por todos. Así que esa es la invitación. Y cuando avanzamos en el Salmo, pasar a los versículos 4 al 6, nos damos cuenta que esa invitación a adorar tiene que ver con la grandeza del Señor. Aquí se nos dan razones por las cuales debemos cantar y debemos anunciar al Señor. Para que nuestro mensaje sea un mensaje digno de ser escuchado, no tiene que hablar sobre nosotros, no tiene que hablar sobre Dios salvando simplemente de tus problemas económicos, de tus problemas de relaciones, sino que hablar profundamente sobre el carácter de Dios. Y esto es en lo que él fundamenta, el salmista fundamenta, la razón por la cual tenemos que adorar. Miren los versículos 4 al 6. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él es temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Gloria y esplendor hay delante de él. Poder y hermosura hay en su santuario. Y cuando pensamos en las razones que aquí nos da, vemos su grandeza, vemos su dignidad y su poder. Vemos la grandeza en el versículo 4, porque grande es el Señor. Vemos su dignidad, digno de suprema alabanza. Él es temible sobre todos los dioses. Su poder no tiene igual, no tiene ni un parangón. No hay nada tan poderoso como nuestro Señor. Esas son algunas de las razones que nosotros vemos en el versículo 4 sobre por qué a Él debe ser, ¿cómo se llama?, toda la adoración, pero también de Él debería ser también nuestro mensaje. Y aquí va a mostrar algo más. Dice al final del versículo 4 que Él es temible sobre todos los dioses, pero el versículo 5 ahonda en eso. Dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero a diferencia de eso, dice, pero el Señor hizo los cielos. Tenemos un mundo que tiene otros dioses, que sirve a dioses que son ídolos. La palabra para ídolos aquí es la idea de una figura simplemente, construida de madera o de barro o de cualquier cosa creada. Y como vemos en otras partes de la Biblia, ¿cómo adorar a algo que no piensa, no habla, no escucha la adoración? Y por otra parte, menos va a poder traer algún tipo de salvación a estas personas. No busca relacionarse con sus adoradores. Dios no es así. Dios no es un ídolo. Dios no es un Dios falso. A diferencia de los ídolos impotentes que la gente tiene, ya sea siglos atrás o incluso el día de hoy, nuestro Dios
se levanta por sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos. Él lo creó todo. Y como Él creó todo, Él merece toda la adoración. Pero no solamente Dios es destacado por eso. El versículo 6 nos dice, gloria y esplendor hay delante de Él, poder y hermosura hay en su santuario. ¿Saben qué, amigos? Muchas veces nosotros no destacamos eso cuando hablamos sobre Dios. Para muchas personas hay muchas cosas atractivas a las cuales rendir sus vidas. Hay muchas cosas atractivas a las cuales postrarse. Pero aquí se nos dice que hay un Dios que es hermoso, un Dios que es glorioso. Créanme que cuando el salmista dice eso, es que si ustedes pudiesen ver, digamos, si todo el mundo pudiese con sus propios ojos ver la belleza del Señor, lo sublime que es, su hermosura, su santidad, todos caeríamos a adorarlo. Todos. Si todo el mundo pudiera ver la belleza del poder de Dios, todo el mundo lo adoraría. Porque es lo más precioso y deseable que existe. No hay nada que pueda llenar nuestra vida más que Dios. Todos los otros ídolos son cántaros de agua llenos de hoyos, donde nos produce simplemente vacío y no tenemos plenitud ni alegría sobre alegría. Pero Dios no es así. Entonces Dios, a diferencia de los ídolos, merece ser adorado, porque Él es poderoso, porque Él es creador, porque Él es hermoso. Nos habla sobre adorarlo por sus obras y por su carácter, por sus virtudes. Dios merece toda adoración. Y si pensamos hacia afuera, bueno, digamos, hacia adentro y hacia afuera, partamos para adentro. Si pensamos en nosotros mismos, ¿cuánto realmente de la belleza del Señor nos está moviendo cada día para hacer aquello que Él nos manda hacer? ¿O lo tenemos presente cuando tenemos que luchar con alguno de nuestros pecados? ¿O lo tenemos presente a la hora de mirar hacia las personas con piedad? ¿Saben qué? Mirando hacia afuera, las personas están adorando cosas que son horribles de adorar. Adorarse a uno mismo es horrible. Si somos sinceros nosotros mismos, estamos tan llenos de mancha, tan sucios. Las personas afuera también ven eso en lo profundo de su corazón. Sin embargo, creen la ilusión de que ellos pueden recibir o tener méritos o poder levantarse como sus propios dioses. No es algo que la gente ande declarando, pero lo vemos en sus acciones. O cuando una persona rinde su vida frente a el altar del trabajo, o el altar de la fama, o el altar de lo que sea, de una buena apariencia, de juventud, de la inteligencia, está adorando cosas que no son ni la sombra de lo bello que es el Señor. Y esa gente se está perdiendo la oportunidad de adorar al único que debería ser adorado. Yo quiero realmente que todos nosotros tengamos un nuevo entendimiento de la belleza del Señor. Porque miren, aquí en este salmo se nos dice que esa belleza promueve la adoración, que esa belleza del Señor y su belleza en su carácter y en sus obras promueve justamente que anunciamos el Evangelio, que anunciamos las buenas nuevas de Dios, la salvación de Él, que debemos anunciar día a día. Así que hemos visto hasta ahora que el salmista nos invita a adorar. Y hemos visto que eso está basado en la tremenda grandeza del Señor. Y la tercera parte, de los versículos 7 al 9, nos habla sobre que Él debe ser adorado. Nuevamente aquí, al igual que en los primeros 3 versículos, se nos ordena, se nos llama, se nos exhorta fuertemente a que
adoremos a Dios. ¿Y cómo aparece eso? Si ustedes ven los versos ahí en sus casas, los versos 7 al 9, van a ver que los primeros dos versos se repite nuevamente. Si al principio se repetía la palabra cantar, aquí se nos dice den. Den. Se nos da esa repetición 3 veces. Den al Señor, oh familia de los pueblos, igual que al principio, que no se nos decía toda la tierra. Den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. El Señor debe ser adorado. Él lo merece por su gloriosa, por su gloria, por su poder. Y todas las familias de la tierra deben adorarlo. Cuando pensamos en adorar, aquí caben todas las posibilidades con la palabra den. Den puede ser ofrecer, puede ser otorgar o entregar o tributar. Probablemente si ustedes tienen alguna Biblia, aquí esta palabra, para, no sé, para que sea más poética o para llenar el contenido, el significado de esta palabra en estas oraciones, se nos traduce por distintas palabras. Pero en la Reina Valera del 2015 la traduce a las 3 por den, porque es la misma palabra. Pero está llena de significado. Puede ser algo que nosotros digamos con nuestra boca, puede ser algo que nosotros hagamos, o también postrarse. Es adoración en todos los sentidos, con todo nuestro ser. Ven también en la repetición algo así como cuando hablamos de Dios, santo, 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 y tú dices, entonces Dios es 3 veces santo. Sí, pero eso es porque se está enfatizando algo, que Él es santísimo. No hay nadie tan santo como Él, ni comparable en su santidad. Aquí el llamado a la adoración, ya sea proclamando, cantando o haciendo cosas, dando, es repetido también 3 veces. Un énfasis, claramente, a adorar a Él de todas las maneras que la Biblia misma prescribe para que adoremos. Y por eso nos habla de traer ofrendas, de venir a sus atrios. Y ustedes tienen que pensar que en el contexto del templo recibía las ofrendas del pueblo de Dios. Nosotros también tenemos instancias en medio del servicio para ofrendar. Es una de las formas con las cuales nosotros servimos al Señor. Y yo he podido ver cómo nosotros hemos buscado hacer esto en este tiempo, dando para que más personas puedan tener en medio de sus necesidades. Y como les contaba durante la semana, eso me ha llenado de alegría. Pero sin duda hay más formas en que nosotros podemos entregar. Por ejemplo, te puedes entregar en oración. Te puedes entregar en oración e intercesión por otras personas. O en alabanza al Señor. En un tiempo en tu casa, tranquilo. O puedes entregarte a ser un padre, una madre, un hijo, un cónyuge que ama fielmente como Dios manda a amar. Eso es alabanza, eso es tributo al Señor. O también en el trabajo, en las instancias que la vida te da para amar al Señor, para mostrar ese amor a las demás personas. Yo les he dicho otras veces, para que un cristiano, bueno, no son mis palabras, son de John Piper, para que un cristiano trabaja, para que un cristiano tiene dinero o tiene tiempo. Es para que su trabajo, para que el dinero o para que su tiempo no sean su Dios, sino que hacer una proclamación en el uso de esas cosas que declare fuertemente que Cristo es su Señor, y no el trabajo, no el dinero, no su propio tiempo, por ejemplo. Y tú podrías poner ahí aquello que tú sabes que es algo con lo que estás luchando. Dar al Señor, aquí es darlo todo. Darlo todo. Y amigos, el tema es que todo es de Él. Todo es de Él. La plata, el oro, la creación, todo proviene de Él. Él creó de la nada. Él no crea como el hombre. Él crea una creación perfecta que refleja su carácter. Todo le pertenece a Él. Entonces, ¿qué tenemos para entregar? Simplemente aquello precioso que Él nos dio, porque es un Padre amoroso. Así que eso nos mueve nuevamente, al igual que arriba, a adorar al Señor en la hermosura de su santidad, como dice el versículo 9. El versículo 9 también nos dice,
tiemble ante su presencia toda la tierra. Claro, Él debe ser adorado. Adorar, en el versículo 9, templar, son ideas complementarias. ¿Saben qué? A pesar de que nosotros, la iglesia presbiteriana, no somos muy bailarines, templar aquí muchas veces tiene que, la palabra ha sido traducida así, como baile en otras partes de la Biblia. O como girar o postrarse. Templar no es simplemente miedo aquí. Ante su presencia, todo el mundo alaba. Ese es el sentido. ¿Por qué? Su presencia está en toda la tierra. La preciosa santidad, su hermosa santidad está en toda la tierra. Algunas personas piensan que en vez de hermosura de la santidad, debería acá ser traducido algo así como en la belleza de su santuario. Y miren que el versículo 9 dice también, tiemble ante su presencia toda la tierra, porque su creación no es un lugar que esté exento de su presencia, en que Él no esté presente. Él está soberano sobre toda la creación. Y esta es la idea. El salmista no está hablando de un Dios que es simplemente de Israel, sino que es un Dios de toda la tierra, que debe ser adorado por todos. Mucha gente por ahí piensa que eso fue una evolución en la idea de Israel. Como que Israel poco a poco entendió que Dios era, ¿cómo se llama?, digno de ser adorado por toda la tierra. Pero yo no lo creo así. Hay mucha evidencia en las Escrituras que nos muestran que desde un principio Dios siempre llamó a que todo el hombre lo adorara. La misma salvación de Egipto era una declaración a las naciones del poder de Dios. Así que Dios siempre fue claro con la labor de su pueblo, de anunciar sus virtudes a todo el mundo. Así que Él debe ser adorado. Y la parte final de este salmo, los versos 10 al 13, nos da el corazón de este mensaje de salvación que se nos anuncia en el versículo 2, de por qué debe ser adorado. Y la razón es que el juez, el rey, viene. El juez y el rey vienen. Si tú sabes que tienes que anunciar su salvación, sus obras, ¿qué es lo que tienes que decir en el fondo? Bueno, estos versículos nos hablan sobre el corazón del mensaje que tiene que ser proclamado. El versículo 10 nos dice claramente, digan entre las naciones, este tiene que ser el mensaje del pueblo de Dios. ¿Cuál es? El Señor reina, versículo 10. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente ha firmado el mundo y no será movido, juzgará a los pueblos con rectitud, nos dice el versículo 10. Aquí se nos dice que Él reina y que ese reinado lo vemos en qué? En que el mundo hace su voluntad. Ciertamente Él ha firmado el mundo, dice, y no será movido. El mundo, todo lo que hay creado, obedece a su poder. Es sustentado por su poder. Si Dios sacara su poder del mundo, todo colapsaría, pero Él lo sostiene. No es que lo esté afirmando así, como algunas religiones piensan que hay algo afirmando la tierra. No, es su poder el que sostiene todo, todo. Que las cosas que existen están conforme a sus propósitos y fueron creadas conforme a sus propósitos. Tienen su propio diseño, un diseño que grita que Él las creó. Y todas las cosas no solamente fueron creadas en un principio, y Dios no se retiró y no está actuando, sino que Él sostiene su creación. Y su creación entonces avanza en sus propósitos hasta el momento final de la historia. Todo va según sus propósitos. Nada se va a mover de ahí. Por eso cuando uno dice, ciertamente ha firmado el mundo y no será movido, la idea de que nada de eso podría salir de su control. Y entonces va a llegar ese momento, dice cómo se llama el salmista que debemos decirle a las naciones, que Él va a juzgar a los pueblos con rectitud. ¿A un pueblo? No. ¿A dos pueblos? No. A todos los pueblos. A todas las naciones. A todas las familias de la tierra. A veces nosotros podemos tener debilidad y pensar, sí, puede ser que Dios venga a juzgar, pero ponemos en tela de juicio de que Él lo vaya a hacer con rectitud. Muchas veces nosotros dudamos también, incluso siendo cristianos, de la rectitud y del juicio de Dios.
ante el sufrimiento de tal o cual nación, o de por qué aquí, ¿cómo se llama? Nosotros crecimos con el mensaje cristiano, pero en otros lados no. Pero acá dice que Dios va a, ¿cómo se llama? Juzgar a todos los pueblos con rectitud. Eso tiene que ser algo que nos motive entonces ¿a qué? A anunciar, como nos dice el versículo 10, confiando en su poder, confiando en su rectitud, en su carácter. Así que Él reina. Y miren los versículos 11 en adelante. Me encantan los versículos porque hablan de una alegría tremenda, una alegría que es la que está presente en el mensaje, por lo tanto, en nuestra canción, que debe ser escuchada por todas las naciones. Alégrense los cielos y gócese la tierra, arroja el mar y su plenitud. Regocíjense el campo y todos los que hay en él. Entonces cantarán con júbilo todos los árboles del bosque delante del Señor, pues Él viene. Porque Él viene para juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Saben qué? Aquí claramente ves figuras de la creación. Podemos ver cielo, tierra y mar. Podemos ver el campo y el bosque y la naturaleza cantando. Y sí, el salmista nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos. Y es verdad. Pero aquí hay una figura. Esta figura que nos habla sobre toda la creación, lo que nos está diciendo es que toda la tierra va a adorar el nombre de Dios. Y díganme, si la creación ya anuncia a Dios, ¿quién falta que anuncie y que glorifica a Dios? Bueno, el hombre, el ser humano, no adora a Dios. Esta imagen, usando la naturaleza para referirnos a toda la creación, pone el foco en las naciones. Cuando ustedes vean en este salmo, o por ejemplo en el Salmo 98 de la próxima semana, figuras que nos hablan sobre la creación adorando, las piedras, el agua, en realidad es todas las naciones adoran al Señor. Todas las naciones adoran al Señor. Es una figura que nos hace pensar en todas las naciones. Jesús decía que cuando estaba entrando a Jerusalén, si él mandaba callar a la gente, las piedras adorarían. Es porque no está en tela de juicios que la creación adora a Dios. El problema somos nosotros, los seres humanos. La creación alaba al Señor, a pesar de estar caída, a pesar de haberse afectado por nuestra rebeldía. La creación sigue mostrando los hermosos propósitos del Señor, su belleza, su carácter, su poder, sus obras de providencia, como dice la confesión. Entonces, versículos 11 y 12 nos muestran eso. Es una repetición poética, preciosa, hermosa, de que todas las naciones adoran al Señor, pero también hay algo muy especial aquí que nosotros nos podemos perder, y que yo, de puro chocho, que quería contarles a ustedes. En estos versículos, en el versículo 11, que dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, hay un acróstico, porque la poesía judía es muy bonita, y hay cosas que de repente se nos escapan. Como es algo de mucha alegría, la adoración tiene que ser exaltada. ¿Y cómo mostramos eso? Bueno, las palabras en hebreo son, y para ti va a ser jirigonza esto, pero te lo digo igual, Yishmenu Hashamayim Bezahel Haaretz. Esta expresión, alegres en los cielos y la tierra, comienza con todas las 4 letras de Yahvé. Y lo que quiere mostrar es, ¿hay alguna alegría más grande para toda la creación que el Dios creador, el Dios sustentador? Dios merece ser alabado. ¿Y cómo puedo hacer para poner más claridad en eso? Hasta pongo un acróstico. Quiero compartirlo de todas las formas que son posibles. Y el salmista, en la belleza de la poesía judía, nos entrega eso también. Pero ese gozo que tiene toda la creación, las naciones, está basado en lo que menciona el versículo 13. Él es el rey, Él es el Señor, Él es el juez que viene. El versículo 13 nos dice, delante del Señor, pues Él viene. Claro, la alegría, el júbilo tiene que ser delante de Él. Porque Él viene para juzgar a la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y yo les decía que probablemente David era quien había escrito eso, porque cuando ustedes ven Primera de Crónicas, capítulo 16,
Capítulo 15 y 16 nos habla sobre la entrada del tabernáculo a Jerusalén, digamos el arca, perdón, no el tabernáculo, el arca del pacto entrando a Jerusalén. Y tal vez eso no significa nada para ti, pero déjame contarte un poco sobre eso. El arca era donde había ciertas cosas guardadas. Había un poco de maná que Dios había dado ¿cómo se llama?, al pueblo en el desierto, y estaba la ley de Dios. Y era esa arca, esa caja tan bonita, tan decorada, mandada por Dios a construir, era donde Él decidió depositar su presencia. Era algo santo, santo, porque Dios decidió que fuera así. Entonces, en los capítulos 15 y 16 de Primera de Crónicas, tenemos literalmente el arca entrando, la presencia de Dios entrando a Jerusalén, capital de Israel, donde estaba toda su nación. Es una entrada, digamos, simbólicamente coronada por Dios entrando a Jerusalén. Dios entrando a Jerusalén. Eso hizo que David bailara frente al pueblo, que su esposa no le gustara mucho lo que vio, pero él estaba en un gozo enorme, porque el rey verdadero, no él tenía una coronita, pero el verdadero rey estaba entrando a reinar. Y desde ese día entonces el arca permaneció en Jerusalén. Y ahí se nos dice que David manda a Asaf a cantar ciertas palabras que podemos ver en la mayoría del pasaje, el capítulo 16, pero del versículo 23 al 33 es muy parecido a este salmo, muy parecido a este salmo. Y me parece precioso eso. ¿Saben por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque el salmo nos está hablando sobre el Dios que viene a reinar. Y así como hemos visto en Zacarías, con la reconstrucción del templo que era mandado a hacer por Dios, que era un sello de su gobierno y de su juicio y de estar entronizado en toda la creación. El templo tenía el arca, y por tanto el arca entrando nos simboliza lo mismo. Dios llegando para reinar, para reinar. Y eso es maravilloso. Es Dios entrando a reinar. Y como yo les dije recién, Jesús hizo lo mismo. Tenemos la entrada de Jesús a Jerusalén. Y todos adoraban a aquel que venía, ¿cómo se llama? Aquel que venía en nombre del Señor. Cristo entraba a Jerusalén a reinar. Y esa idea de Dios entrando para reinar y por lo tanto hacer juicio es lo que nosotros vemos aquí. David mandaba cantar, pero Jesús también viene a reinar. ¿Y cómo Jesús muestra que el reino de Dios ha llegado? Él muere en la cruz del Calvario. En su muerte nosotros vemos juicio y misericordia. Él viene a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, como nos dice el versículo 13 de este salmo. Es Cristo mismo que viene a reinar. Y el Señor nos ha mostrado eso, que Cristo Jesús se levantó de los muertos para ser el juez de todo el mundo. ¿Qué deberíamos nosotros anunciar sobre Jesús? Bueno, su justicia, su verdad, su obra en la cruz, su acto de juicio y de alguna manera de mostrar su poder, que es la muerte de Cristo en el Calvario. Pero este mensaje es un mensaje que tiene que ser coherente con aquello que el Señor vino a hacer y vendrá a culminar en su segunda venida. Justicia y verdad. Nosotros tenemos que decirle a la gente, nosotros hemos procedido en arrepentimiento y ustedes también. Todos deberíamos rendirnos ante el precioso Señor. Tal vez tú no sabes, tenemos que decirle, tal vez tú no sabes que estás actuando lejos del Señor, pero muchas cosas en tu vida lo dicen y necesitas de Él. Necesitas entender cuál es el propósito para tu vida, pero necesitas también rendirte ante Él y reconocer que has estado viviendo no dándole gracias a pesar de que Él te ha dado tanto. De que ante el Dios Todopoderoso, un día se doblará toda rodilla.
Ese tiene que ser nuestro mensaje, un mensaje de verdad. Es Cristo muriendo por los pecadores, pero también Cristo condenando a aquel pecador que no dobla su rodilla ante él. El mensaje del versículo 13 nos dice que Cristo viene a anunciar justamente con justicia y con verdad que Él viene, que Él viene. Para nosotros Cristo ya vino. A esta altura de la revelación no se sabía todavía cuándo y cómo Dios llevaría a cabo estas cosas, pero nosotros sí lo sabemos. Cristo vino y Cristo volverá. Y todos vamos a tener que estar frente al tribunal de Jesús, de Jesucristo. Yo quiero que tú y yo tengamos esto presente y que nos preguntemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Creemos que las personas necesitan escuchar el mensaje de Cristo? ¿Creemos que el Señor es hermoso y tan glorioso y tan bueno con nosotros, con el ser humano, que su canción, su mensaje de salvación debe ser escuchado por todos? Ese espero que sea nuestro deseo y que el Señor nos mueva nuestro corazón a ver maneras prácticas de hacer eso. Podemos hacerlo con nuestros vecinos, podemos hacerlo con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Podemos hacerlo en situaciones donde creemos que la justicia, aunque mostrar misericordia tal vez sería demasiado, que preferimos nosotros recibir en vez de dar. Pero muchas veces actos no esperados de bondad hacia otras personas son una declaración que, acompañada de palabras, pueden decir: yo he recibido mucho más de lo que merezco. Yo no fui tratado como debí ser tratado, sino que Dios fue misericordioso conmigo en Cristo, y yo quiero hacer lo mismo contigo, por ejemplo. Así que el Señor nos mueva a que nosotros podamos cantar la misma canción que el salmista, una canción que alaba a Cristo. ¿Saben qué? Capítulo 5 de Apocalipsis nos habla también de una nueva canción. Y nos habla de que Cristo venció. Cristo fue el Cordero que logró sacar el sello. Él fue el único que pudo abrir el libro en el lenguaje de Apocalipsis. Él es el único que podía vencer. Nadie más, ni en la tierra, ni en el cielo, podía hacerlo. Y eso es la razón por la cual nosotros la adoramos. Su poder, sus maravillas, sus obras deben ser declaradas y deben ser recibidas por todos. Y a eso nos ha llamado el Señor. Los invito a orar. Gracias, Señor, por este salmo que nos habla de tu grandeza, Señor, y simplemente pedimos que nuestro corazón vibre con lo que tú nos llamas a vibrar, que vibre con tu grandeza, que vibre con tu belleza, que nuestros labios, nuestras manos, Señor, declaren siempre con palabras y acciones que Cristo reina, y que tu salvación es el mensaje más importante para que nosotros comuniquemos. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo amor que tiene el salmista, en declarar esto a todas las naciones, partiendo por nuestro sector más cercano, en Puerto Montt, Señor, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no solamente nosotros podamos alabar, sino que la tierra completa alabe tu perfecto nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.